Fue una tranquila tarde de marzo del 2020 cuando se anunció el primer caso de COVID en Nuevo León. Las autoridades dieron el aviso, pero jamás nos imaginamos todo lo que estaba por pasar. Las calles comenzaron a vaciarse, las escuelas cerraron sus puertas y así fue como la vida nos cambió drásticamente. Segundo caso de COVID-19 en el estado. 48 casos confirmados Más de de 1094 COVID-19. los casos confirmados de COVID-19. Un 20 de marzo, para ser exactos, mientras los alumnos tomaban sus clases tranquilamente, se emitió un comunicado por parte de la Secretaría de Salud Pública del Estado, en el cual se anunciaba que debíamos tomar medidas extremadamente fuertes para evitar más contagios, lo que básicamente nos decía que el cierre de clases estaba por comenzar. Primero, nos dijeron que serían solo unos días, pero al paso de 2 semanas nos dieron la lamentable noticia que el cierre sería por tiempo indefinido. Fue aquí donde comenzó el verdadero problema. Las complicaciones llegaron, las escuelas cerraron y las clases se paralizaron. Fue así como las instituciones educativas obligatoriamente tomaron la decisión de implementar clases a distancia. Al principio, esto significó un gran problema para todos. Por un lado, estaban los estudiantes, quienes no estaban acostumbrados a tomar clases desde casa, y por otro, los docentes, que de cierta manera el hecho de empezar a utilizar aparatos y medios digitales para impartir sus clases era algo totalmente nuevo, por lo que a una gran cantidad de ellos les resultó muy complicado poder adaptarse a este tipo de medidas. De igual manera, para los padres, esta nueva medida preventiva representó grandes complicaciones, puesto que asumieron roles de coeducadores, equilibrando sus propias responsabilidades laborales con la educación de sus hijos en casa, lo que ocasionó que las dinámicas familiares cambiaran drásticamente. Esto sin mencionar que en muchas familias la falta de acceso a dispositivos electrónicos y una conexión a Internet confiable dificultó la continuidad del aprendizaje. Los casos positivos de COVID cada día incrementaban más y más, dejándonos con posibilidades realmente muy mínimas de volver a las aulas, obligando así a maestros y estudiantes a enfrentarse a desafíos sin precedentes, aprendiendo a utilizar nuevas herramientas digitales y distintos métodos de enseñanza en solamente tiempo récord. La necesidad de una rápida adaptación a las plataformas de aprendizaje en línea impulsó el desarrollo de habilidades tecnológicas en absolutamente todos los niveles educativos. Las evaluaciones tuvieron que ser adaptadas a ciertas medidas. Lo que antes se presentaba en forma presencial, ahora se hacía por medio de una plataforma digital y estando en videollamadas grupales. Gracias a esto, el impacto en la salud mental de estudiantes y docentes fue considerable, pues rápidamente empezó a surgir un aumento muy significativo en los niveles de estrés y de ansiedad. Por otro lado, mientras las instituciones educativas ponían en práctica las clases a distancia, diversas personas trabajaban para brindarnos un espacio más seguro, tomando en cuenta todas y cada una de las medidas preventivas que fueron estipuladas por la Secretaría de Salud Pública de nuestro estado. Sin embargo, lamentablemente esto solo sucedió en muy pocas ocasiones, pues a causa de la pandemia, una gran parte de las escuelas quedaron sumamente afectadas y se vieron en la obligación de quebrar a causa de no tener los recursos necesarios, lo que ocasionó que quedaran totalmente en el olvido. Uno de los puntos más importantes fue que los estudiantes se vieron sumamente afectados por este cambio tan brusco en la educación, ya que nunca antes habían tenido procesos formativos en la modalidad a distancia, dando como resultado que no estuvieran preparados para dicho cambio. Del mismo modo, al no conocer otro tipo de educación, no contaban con las herramientas necesarias para afrontar los cambios de una manera eficaz y positiva, ya que durante años siempre habían aprendido de la misma forma. Asimismo, en el punto más fuerte de la pandemia y durante la educación a distancia, se presentaron diversos cambios significativos en los estudiantes, pero había algo en común en todos ellos. En la mayoría de los casos, se presentaron cambios relacionados con sentimientos como la tristeza, el estrés, la ansiedad y la soledad. Cabe mencionar que algunos casos eran más graves que otros, sin dejar de lado el gran efecto que a todos les causó. De la misma manera, se vieron muy afectadas las conductas prosociales de los estudiantes, ya que se encontraban en la imposibilidad de vincularse o relacionarse con personas de su edad, siendo sus familiares más cercanos las únicas personas con las cuales podían socializar.
La educación a distancia también presentó desafíos particulares en ciertas comunidades indígenas o rurales, donde la enseñanza está profundamente conectada con prácticas y conocimientos locales. La educación en esta modalidad no siempre pudo replicar el aprendizaje contextual y práctico. Aún así, surgieron innovaciones importantes. En algunas áreas, los docentes utilizaron métodos alternativos como programas de radio, canales de televisión abierta y distribución de materiales impresos para llegar a los alumnos que no podían tener acceso a las tecnologías digitales. Esto nos deja claro que la educación debe ir mucho más allá de las culturas y nos recuerda que para construir un futuro educativo más equitativo y resiliente debemos considerar y respetar las diversas realidades culturales y socioeconómicas de todos y cada uno de los alumnos.